Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zumarragako udalak antolatutako Antioko musika zikloari kontzertu hunkigarri batekin eman saioa hasiera aurtengoan. Iñaki Salvador piano jotzailearen eskutik iritsi da jazz estiloa oinarri Mikel Laboa oroituz kontzertua. Eta ez da kasualitatea izan, Mikel Laboa eta jazza biak uztartu izana. Yo creo que la pasión que sentía Mikel por el jazz, aun siendo él un músico que podríamos catalogar dentro de la música popular, yo creo que no es casualidad. No es, pues mira, él cantaba canciones populares, pero luego es que además le gustaba el jazz, como si le gustara el marmitaco. No es algo casual. En la manera de hacer de Mikel, y es algo, por ejemplo, muy patente en todo el trabajo de Mikel llamado los lekeitios, ¿no? Los temas más experimentales, toda esa línea de trabajo experimental, es un trabajo de improvisación. Son la forma que él da a los lekeitios, es evidente que es una forma que él da, finalmente los deja fijados de una manera y luego los canta siempre parecidos, pero a partir de improvisaciones. Eta 2008ko abenduaren batean Mikel Laboa zendu zenetik, asko eta asko izan dira ura gogoan egin diren kontzertu, ekitaldi zein omenaldiak. Euskal kantagintzaren erreferente nagusi eta batez ere Euskal musika herrikoiaren berreskuratzaile handienetarikoaren heriotzak hutsune handia utzi du Euskal kantagintzan eta oro har Euskal jendarte osoan. Naiz eta makina bat izan direnaren omenez egin diren ekitaldiak, gutxik izan dute irailaren 5ean Zumarragako Antio ermitan Iñaki Salvador piano jotzaileak Laboaren omenez eskainitako kontzertuak bezalako ikusmina.
Iñaki Salvador Euskal Herrian jazz musikaren erreferente handiena izateaz gain, Mikel Laboaren piano jotzailea izan da azken 25 urteotan. Laboa oso zen selektiboa kolaboratzaileak aukeratzerako orduan, eta Salvadorrek ura laguntzeko ore eta privilegioa izan zuen. No era una persona, por un lado muy abierta, pero por otro lado bastante selectiva también a la hora de elegir colaboradores. Y entonces es un gran privilegio, es una suerte, un honor enorme que haber sido uno de ellos, claro. 3 zatitan aurkeztu zuten kontzertua. Lehen zatian Gaberako aterpea, lilurarik ez, denak ala inorrez eta munduaren eskerrona abestiak eskaini zituen Salvadorrek. Hay una primera parte del concierto donde efectivamente hago versiones mías, arreglos míos, pero de las canciones que Mikel compuso musicando poemas de Bertolt Brecht, la primera vez que hizo eso, que musicó a Bertolt Brecht 4 canciones que grabó en el año 69. Es un material que me encargó Musicaste, el Festival de Música de Rentería, me encargó en concreto que hiciera este trabajo. Ellos tenían esta curiosidad morbosa de qué hacía yo con eso, de ver qué podía hacer un músico de jazz con esas 4 canciones en concreto, y ese fue el encargo de Musicaste y un poco el origen de este concierto. Laboa ere etorri zen. Begiak itxi eta ura betiko handitasun xume horrekin gure aurrean azalduko zela zirudien askotan. Eta han izan zen gainera. Sakonki maite dut ene herria. Sakonki amorrazten dit ene herriak. Sakonki ezagun dut. Sakonki ez ezagun dut. Ematen diot ene bizia. Ematen ere sakonki ene eriotzea. Amo a mi país profundamente. Me da rabia mi país profundamente. Lo conozco profundamente. Lo desconozco profundamente. Le doy mi vida. Profundamente le doy mi muerte. Es una manera de traer a Mikel, ¿no? De traerlo, pero de una manera clara y evidente, ¿no? Oírle, porque yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de poder oírle más, y ya en vida de Mikel todo el mundo tenía ganas de oírle más, ¿no? Una de los mitos alrededor de Mikel, y es verdad, era lo poco que actuaba, ¿no? Y lo difícil que era verle actuar, porque contrataba muy pocas fechas, y cuando a veces contrataba algunos conciertos luego se suspendían porque se ponía enfermo. En fin, era una persona también un poco peculiar a ese nivel, costaba verle en directo, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es una manera de tener a Mikel, tenerlo cerquita con su voz, sí. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo. Añadía a eso, a esas 4 canciones míticas ya de Mikel, muy conocidas del gran público, ¿no? Isarnautza, Choria Chori, algunas otras, pues un poco con la idea también de quitarle al concierto quizá esa cierta aspereza que puede tener la primera parte, que no es que sea dura ni difícil, pero sí son canciones igual algunas de ellas menos conocidas, ¿no? Y me apetecía como recta final del concierto pues incluir temas míticos de Mikel que todo el mundo conoce y que le entran muy bien, ¿no? A
partir de que yo comenzase a trabajar con él, bueno, yo creo que le aportaba seguridad. Yo creo que Mikel a nadie se le oculta que era un gran inseguro, ¿no? Un gran tímido, tenía mucha timidez y sentía mucha inseguridad a la hora de salir al escenario. Y él, aparte de otros valores musicales que quizá le aportaba al piano, alguno le aportaría, pero yo creo que le infundía sobre todo seguridad. Tener un piano, ¿no? Tener unos acordes, una armonía clara, era como un instrumento que le arropaba, le ayudaba, le llevaba, ¿no? Porque él a veces con la guitarra sola se sentía un poquito inseguro. Yo creo que el apoyo del piano era más emocional y psicológico que musical en muchos momentos. Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table, and really previous tree, the table, the class, and trousers go out to the gears and to do it was knee and tie. The baby was central to rara with a critic, she needed something and soccer. I have a steel cycle in the game, in a lion and to the happy, to good you wear it, and half a tie, the window tall. It feels inside to be furry, and the girls are spear to me, need to wait my darling, this car is queen, my foy. Anyway to me, and tablet class. Isan, alas Isan. Para mí al hablar de Mikel, claro, es mucha pasión. Me es muy difícil separar lo musical de lo humano, eso de entrada, pero de lo humano no hablaré. Es algo muy personal, pero va muy unido, ¿no? Su calidad humana, su calidad musical y lo que a sus amigos nos regaló fue inmenso humanamente, ¿no? Y desde el punto de vista musical, un aprendizaje tremendo. Hay que pensar que yo comencé a trabajar con él cuando tenía 19 añitos. Entonces, para mí, que yo ya estaba tocando jazz en ese momento, fue una inmersión tremenda en una música que yo conocía mucho menos, la música popular. Entonces, quizá Mikel no me enseñó técnica de música, él nunca me pudo enseñar un acorde nuevo, digamos, o una escala, o una manera de tocar el piano. Mikel no era una persona técnica, pero me enseñó muchísimas cosas que son las fundamentales en la música, ¿no? Me enseñó el nivel de compromiso, era una persona muy comprometida con el escenario, con la música, no con otras cosas, que quizá también, pero su compromiso era con la música. Me enseñó mucho la honradez a la hora de salir a un escenario y hacer lo que realmente te brota al margen de las modas, y me enseñó el valor de lo pequeño, el valor de que menos siempre es más, ¿no? De que 2 notitas bien puestas valen mucho más que demasiadas notas sin alma, ¿no?